Novela gráfica, Jerusalén. Hostia, esto lo tiene todo, ¿no? Sí. Jerusalén. Un cómic también que ha estado muy promocionado por La Cúpula. Mira, precio, 28 euros por 600 páginas casi. No, Muy 400 páginas. Jerusalén. Que se ha vendido un poco como el cómic definitivo sobre Jerusalén, bueno, sobre el conflicto árabe-judío, por decir algo. Vamos por partes. Y empezando por resumiendo. El cómic está muy bien. A ver, es un cómic que... Peso. Muy bien. La Cúpula es perfecta porque hacen estos tochos y no pesan. No pesan. Son como los del Nexus, Google Nexus. Un teléfono muy grande que no pesa. Tapadura, edición muy bonita. Y bueno, pues esperamos por partes. El cómic está bien. Como novela gráfica de estas históricas que te explican cosas, está muy bien. Yo hasta ahora no había entendido tan bien el conflicto árabe-judío. Como aquí. Hasta que me he leído, ha ido a la universidad, me lo han explicado y no entendí nada. Y aquí lo he entendido bastante bien. Seguramente pasa por alto muchas cosas, no lo pongo en duda, pero la verdad es que se entiende bastante bien. Por otro lado, todos los cómics que hablan del conflicto del Próximo Oriente tienen un problema. Y es que se comparan siempre con Persepolis, que era un gran cómic. Y yo creo que aquí Persepolis gustó mucho por una cosa que no tiene ningún otro cómic que yo haya leído sobre el conflicto del Oriente Próximo y que no es culpa del cómic. Y es que la visión de la protagonista es muy europea, ¿no? Es una chica que está en una familia, no recuerdo exactamente de dónde son, que está en una familia y que viaja a Europa y que desde allí ve el conflicto y que vuelve. Y es una historia muy simple de una sola persona, pero además casi con una mirada casi externa, ¿no? Y creo que por eso nos es mucho más fácil entrar que en el resto de historias que se han publicado. Aquí lo que tenemos es una historia coral de una familia, padre, madre, 4 hermanos o 5 si no recuerdo mal, y la mujer de uno de estos hermanos, y cada personaje tiene un rol, ¿no? Desde el personaje que es un poco pasota, al otro que es un pacifista comunista, al otro que es un terrorista, a otro que es uno que va a luchar a la guerra contra los árabes. Hay diferentes visiones del conflicto, cosa que es muy interesante. Y también eso hace que la acción varíe mucho porque ahora nos vamos a la guerra con el hermano tal, ahora nos vamos a la sección terrorista o a la cárcel con el hermano tal, ahora nos vamos a la calle del barrio con el padre, ¿no? Va cambiando mucho el escenario. Son palestinos todos los ellos son, no me quiero equivocar, ellos son judíos. Ellos son ahora la liaremos, ¿eh? Ahora la liarás, ¿eh? Pues si hay un terrorista. Sí, son judíos, yo creo que son judíos, estoy casi seguro. Ahora me haces dudar, ¿eh? Espera. No quiero explicarlo mal. ¿Puedes comentar otro? Uno fácil, mientras lo confirmo. Uno fácil. No quiero que se me escape. IDP, el infierno, la tierra, Rusia. Ahora ya se puede decir en voz alta, Hellboy ha muerto, pero no ha muerto el universo Hellboy. Seguimos con IDP, han quedado muchos cabos sueltos después de aquella gran epopeya final en el último Hellboy y en los últimos de IDP. Y han quedado muchos bichos sueltos por la Tierra. Este infierno en la Tierra nos lleva al grupo de IDP a Rusia, donde conocerán a otro personaje también bastante potente, que será muy amigo de nuestro querido alemán ectoplásmico. Una historia, pues, dentro de la línea IDP, que está muy bien, con posesiones, bichos chungos y con todo el equipo de IDP en marcha. Habrá cierto conflicto en los métodos utilizados por la sección IDP, que no es una IDP, sino por la sección de fenómenos paranormales rusos comparados con la manera de trabajar de IDP. Vale la pena, yo creo que es una colección que siempre, desde el principio, ha estado muy bien, y ahora que nos hemos quedado medio huérfanos sin Hellboy, por lo menos seguimos con estas aventuras de todos estos personajes y nos lo pasamos realmente muy bien. También tendremos ciertos cambios que ya supongo que se verán más adelante en nuestro amigo Ave Sapiens. Bueno, seguimos con este infierno en la Tierra, es el segundo capítulo de Infierno en la Tierra. Y nada, David, ¿qué? ¿Me estás haciendo sufrir? Nada, el número 18 de a coleccionarlos y a seguirlos, que valen mucho la pena. Sigo si quieres. Sigue, porque ahora tengo... Es que claro, es tan complicado que... Superman. Tengo mis dudas. El hombre de acero, avistamiento en Kansas.
Parece una gilipollez que se planteen los ovnis en el universo DC, que haya dudas sobre si hay ovnis o no. Pero no, pero acaba funcionando. Resulta que empiezan a dudar. Hay un grupo que se dedica sobre la ufología y tienen sus dudas sobre si Superman es realmente bueno o no, porque en el fondo es un alien y es muy poderoso. Y entonces están intentando de relacionarlo con los avistamientos de ovnis de los años 70. Por la zona de Smallville. Superman está muy de Clark Kent. Es un cómic sin batallas. Igual hay una bofetada en un momento, pero no hay batallas. Es un cómic un poco sobre la metafísica, la realidad, el ser, el no ser, el quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Está muy bien, es muy interesante y realmente es sorprendente. Me daba mucho palo empezar el cómic porque pensé, Superman avistamiento en Kansas debe ser... Da como palo. Da como mucho palo. Pero no, luego empiezas a leer, aparte que el dibujo está muy bien, el de Jaime Tolagosón, se llama Tolagosón. Pues Jaime Tolagosón, que tiene un estilo un poco a lo Miñola en sus inicios, un poco muy anguloso y con unos negros muy definidos, pues le va muy bien a esta historia escrita por De Mattis y que realmente ya os recomiendo, me ha sorprendido. Habla un poco de todo el movimiento también OVNI, de qué pasa con estos ovnis, de las abducciones, etcétera, etcétera, y con un Superman por medio que básicamente va de Superman y va de Clark Kent. Es un poco también habla de su familia, de su relación con la familia, del miedo a lo desconocido y del miedo intrínseco que tiene el ser humano sobre lo ajeno y lo exterior. Muy interesante. Vamos allá. Venga. Yo estoy casi convencido de que son judíos. Los judíos hablan hebreo, son los que hablan hebreo, ¿no? Sí. Pues yo creo que son... ¿Que está en hebreo? No, pero al principio hay un conflicto que la familia habla en hebreo y en el cole no quieren porque están en la parte árabe y hablan lenguas europeas, etcétera, etcétera. Estoy casi convencido. Bueno, pero eso no es importante. Bueno, no es importante, sí que es importante. Pero lo que quiero decir, estamos hablando de este cómic que está enfocado en muchos puntos distintos, ¿no? Esto hace, uno, que la historia esté muy bien explicada y haya muchos puntos de vista, y aunque tiende a estar siempre la historia de parte de la familia, también acabas viendo los muertos del otro bando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también hace que al fin y al cabo no te acabes identificando con ninguno de los personajes, como pasaba en Persepolis, porque son muy extremistas en todos los sentidos. Incluso que es pacifista es muy pacifista, ¿no? Y el que es muy... que no hace nada y que intenta pasar desapercibido es también muy exageradamente así, ¿no? Son puntos de vista muy contrapuestos unos de otros, que nos ayuda también a entender mucho esta historia y a entender lo que nos explica el cómic, que al final no es el conflicto de Jerusalén o de Israel, esta partición entre los dos estados, el árabe y el judío, sino es la tragedia de la familia, ¿no? Como una familia vive su día a día y está partida por dentro porque los diferentes integrantes viven la revolución o la guerra, según cómo se mire, de una forma distinta, ¿no? Incluso llega una persona ajena, que es esta mujer de uno de los hijos, que es italiana, y se mete en esa familia y no acaba de encajar, ¿no? Y le dice, esto no es una familia. También ella, con ese punto tan italiano de lo que es la familia, ¿no? Y en ese sentido de un cómic está muy bien, porque pese a lo largo que es, ya que explica un problema muy complicado, porque además está ambientado en el momento en que las Naciones Unidas deciden si parten o no parten el Estado, si hay una parte judía y una parte árabe. ¿Qué te estaba diciendo? Que es un cómic que se lee muy bien por eso, ¿no? Porque no es general, sino que ves la historia de los personajes y además no es siempre la misma historia, sino que vas cambiando de un sitio a otro, ¿no? Historias que a momentos que no tienen nada que ver. Hay uno de los hermanos que está en la guerra, por ejemplo, y casi en ningún momento aparece con la familia, ¿no? Realmente está en otro sitio. Ya lo dice el subtítulo, ¿no? Un retrato de familia. El dibujo, pues un poco como pasaba en Persepolis, quizás no es con una línea tan sólida como el dibujo de Marjan Satrapi, y tiene este toque también un poco naif, pero bueno, es completamente el típico dibujo que llevan estas historias, un dibujo que vehicula muy bien la historia, muy funcional, un blanco y negro muy sencillo y muy sintético, ¿no? Evidentemente es un cómic que tiene mucho diálogo y sí que es cierto que tiene algunas escenas bastante duras de guerras, de mutilaciones, de
de asaltos a pueblos armados muy bien descritos, incluso hay apartados que estamos hablando de estrategia militar directamente, y hay algunas escenas completamente tarantinescas de infiltración a los malditos bastardos, de infiltración en un cuartel enemigo y hay una escena, por ejemplo, que uno se pone a disparar a través de una botella para amortiguar el sonido, que, vamos, es tarantiniana absolutamente, ¿no? Es un cómic que, en general, es bastante sólido y bastante correcto, pero tiene algunos momentos que sorprenden por genialidad y dices, hostia, en ese momento dices, muy bien, ¿no? Aquí le has dado y en el fondo lo que te explican estos momentos normalmente es la crudeza de esta guerra. Y muy bien, muy recomendable. También hay toda una, ya te digo, la historia política es muy complicada porque incluso también se habla de comunismo en el cómic, ¿no? De cómo estos pacifistas que no querían el conflicto tenían una rama o un ramalazo comunista. La verdad es que está muy bien. Y es un cómic muy recomendable este de Jerusalén. Y ya te digo que aunque yo he hecho un ridículo no recordando de qué bando era la familia protagonista, es un cómic que explica muy bien la historia. Eso no quiere decir que la historia no deje de ser complicada. Jerusalén, de Boaz Yakin y Mick Bertozzi, que no lo he dicho, pero creo que el guionista es escritor, si no recuerdo mal. De hecho, ha guionizado películas tan dispares el guionista como... ¿Películas? Sí, pero bueno, películas relativamente desconocidas, como Fresh, El precio de la libertad, Titanes, Dead in Love o Safe, pero aquí. Es el responsable de llevar a la gran pantalla proyectos tan diversos como Hostel o Bombay Beach, que no tenía nada que ver en principio. Pues no. Muy recomendable este Jerusalén. Muy bien. ¿Tú?